Bueno, ¿qué tal, chicos? Hoy vamos a continuar con vamos a empezar con el TP número 3 de álgebra, números complejos. Bueno, en el cursillo de ingreso habíamos hablado sobre habíamos hablado principalmente en un práctico sobre el dominio de las funciones. Habíamos visto en un caso que la función no tenía dominio cuando debajo de una raíz par como raíz cuadrada, no se podía poner números negativos, ¿no? O sea, no teníamos, por ejemplo, solución para ponerlo de alguna forma, a ver, raíz cuadrada de menos uno, por ejemplo, o pongamos de menos 4. Por ejemplo, eso en el campo de los números reales no tenía solución. Y por este tipo de cosas es que los números complejos nos sirven para darle solución a esto. Bien, para que se entienda, primero vamos a separar la raíz cuadrada en dos partes. ¿Sí? Propiedad asociativa inversa, que yo diga raíz cuadrada de menos 4 es lo mismo que diga menos uno por 4 debajo de la raíz cuadrada, ¿no? Separé el negativo del 4. Y por propiedad de la raíz yo puedo separar la raíz en dos raíces si la separo en factores. Porque tengo menos uno por 4 debajo de una raíz. Es lo mismo que yo diga raíz de menos uno por raíz de 4. Y en este caso yo sí tengo la solución de la raíz de 4. Entonces va a ser igual a la raíz de menos uno por raíz de 4, 2. Y aquí es donde entra la parte imaginaria de los números. Por, Se lo ha nombrado directamente así, que menos uno, raíz de menos uno es igual a la variable compleja i, que la van a denotar con una i de latina minúscula. En este caso, i por 2. Bueno, solo para que se vea medio aceptable, es lo mismo que decir 2i. ¿Sí? Propiedad conmutativa. Cambio el orden de los factores y es lo mismo. Pero aquí lo importante es que esa i que usamos en los números complejos vienen de la raíz de menos uno. Digamos, esa es la razón, no es la razón, sino que es la forma que tenemos de darle solución a estas cosas. Y son muy usadas en electricidad y en otros campos de la ciencia. Bueno, ¿qué más? Gráficamente, nosotros los números reales los ubicamos en una recta, ¿no? Recuerden que en el cursillo de ingreso, ¿qué hacíamos? Hacíamos una recta y bueno, en la recta poníamos al medio el cero y a la derecha el uno, el 2, el 3, etcétera, hasta el infinito positivo. Y hacia la izquierda los negativos, hacíamos el menos uno, menos 2, menos 3, etcétera, hasta el infinito negativo. ¿Sí? Bueno, esto hacíamos, esta es la recta real, o sea, la recta para los números reales. Pero ¿qué pasa en el campo de los complejos? Tenemos dos partes, una parte real y una parte imaginaria. O Para representar números complejos necesitamos un eje imaginario, ¿sí? El vertical es el eje imaginario. O sea, por ejemplo, el 2i, 1i, 3i, 4i. El horizontal es el eje real, el que ya conocen por la regla. ¿Sí? Y es lo mismo que acá. A la derecha tengo los positivos, a la izquierda los negativos. Y en los imaginarios es igual que cuando graficábamos funciones. Hacia arriba son los positivos y hacia abajo los negativos. Y donde se cruzan obviamente es el cero. Igual que cuando graficamos funciones. Bueno, los números complejos se llaman complejos porque tienen una parte real y una parte imaginaria normalmente. Puede una de ellas ser cero porque por algo tenemos la componente cero. Pero por ejemplo, un número complejo cualquiera, por ejemplo,
el que está acá. Este es un punto en el plano, ¿sí? Y tiene dos partes, una parte real y una parte imaginaria. Entonces lo único que tengo que hacer es saber cuál es su parte real y cuál es su parte imaginaria. Entonces, suponiendo que, no sé, a este número real lo voy a llamar A, ¿sí? Un número cualquiera, yo lo voy a llamar A, y este número es el número B, ¿sí? En este caso hice los dos positivos, pero pueden ser los dos negativos, o uno positivo y otro negativo, depende de dónde haya puesto este punto de aquí. Bueno, por convención se les da la letra Z para representar un número complejo cualquiera. Este número complejo se escribe como la parte real más el valor de la parte imaginaria, y para aclarar que la parte imaginaria, se agrega la variable compleja i. Entonces, esta es una forma de escribir los números complejos. Es una forma, ¿no? Porque también yo lo puedo escribir, bueno, ya vamos a ver eso, lo vemos en el Word. Entonces, yo los complejos los puedo escribir como z igual a más bi. Pero también puedo escribirlo como simplemente AB, como si fuera un punto, si fuera un punto en el plano cartesiano, porque gráficamente es un punto en el campo, en un plano. Es una forma de escribirlo, ¿sí? La componente real primero, o sea, la X, ¿sí? La horizontal como siempre, y la B, la componente imaginaria que está en el eje vertical. Esa es otra forma de escribir los números complejos. Otra forma de escribirlo es la llamada forma polar. La forma polar utiliza un número ρ y un ángulo phi o tita. A ver, creo que usan phi o tita, no me acuerdo con cuáles enseñan. Creo que era este. Sí, creo que les enseñan con... Bueno, igual es el nombre, es lo de menos, ¿no? El nombre que le ponemos. Me parece que les llaman ρ y phi. Ya vamos a ver qué es cada uno. Vamos a verlo gráficamente qué es cada uno. Si lo escribo en forma polar, que es la de recién, la última, ρ es esta distancia desde el centro hasta, eh, hasta el punto que representa el número complejo. Esa distancia es lo que conocen como el módulo ρ. Y el ángulo phi, ahí les dije, phi es el ángulo que forma que forma, digamos, la dirección que tiene el módulo ρ con el eje positivo de las abscisas. Por eso también al número complejo z también lo puede escribir de una forma llamada forma polar, que se escribe el módulo, o sea, la distancia que hay desde el 0 hasta el punto, y como un subíndice abajito se escribe el ángulo phi. Bueno, de nuevo, esta forma le dicen forma binómica, ¿sí? Forma binómica. Esta es la forma cartesiana, que no es más que hacer lo mismo que esto, solo que con... Eh, vean lo parecido a vectores, porque puede ser con un vector. Recuerden que esta es la forma binómica también para un vector, que usábamos la i, la j y la k. Esta es la forma cartesiana para un vector, ¿sí? Estamos hablando de números complejos. Esta es su forma polar, donde ya vamos a ver cómo calcular este y cómo calcular este. Eh, Después también está la forma trigonométrica. La forma trigonométrica es ese mismo ángulo, perdón, esa misma distancia, ρ, multiplicado el coseno
de phi más i por el seno de phi. Bueno, donde coseno y seno son funciones trigonométricas, ¿no? Simplemente se reemplazan los valores que conocemos de rho y phi ahí, porque es el mismo rho y el mismo phi que de la forma polar. Y después está la forma exponencial, que era el módulo rho por la base e elevado a la variable compleja i multiplicado el ángulo phi. Repasando, un número complejo lo puede escribir de varias formas. Lo puede escribir de la forma cartesiana. Form, perdón, esta es la forma binómica. ¿Sí? Binómica. Por ahí se acuerdan porque aquí dice bi, de binómica. Forma cartesiana, forma polar, forma trigonométrica y forma exponencial. ¿Sí? Exponencial por el exponente de la base e. Bueno, son varias formas de escribir un número complejo y todas son el mismo número complejo. Ahora fíjense que usamos pocos números, el A y el B para la forma cartesiana y binómica, y para el resto de las tres formas usamos el número ρ y el número phi. Entonces la pregunta es, ¿cómo convierto un número escrito de una forma a la otra forma? Porque eso es algo importante que se necesita saber hacer. Porque normalmente no es un ejercicio, pero está metido dentro de un ejercicio. Porque hay veces que van a tener que cambiar de una forma a la otra de forma necesaria, aunque el ejercicio no les diga eso. Bien, entonces, a ver, tenemos que poder transformar. Si yo tengo las formas AB a la forma ρφ. Entonces aquí le estoy diciendo que si yo tengo algo de la forma AB, o sea, o así, porque es lo mismo, ¿cómo lo transformo a esta forma? O sea, transformarla a esto, o a esto, o a esto, porque es simplemente reemplazar ese valor. Entonces, ¿cómo calculo cada valor? Rho, el módulo rho, la distancia rho, es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado, la parte real al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado. Y el ángulo phi es igual a la arcotangente de la parte imaginaria dividida la parte real. Es igual que, si lo miran, es lo mismo que vectores. Y si vuelven a mirar el gráfico, este es el gráfico de un vector. ¿Sí? Por ahí, si los comparan, se vuelve más fácil, porque es básicamente lo mismo. Solo que aquí estoy representando un número complejo y bueno, vectores lo uso para otras cosas. Bueno, pero ¿qué tal si tengo al revés? ¿Qué tal si quiero transformar las variables ρφ, digamos que tengo la forma polar y la tengo que pasar a la forma cartesiana? Entonces, A es igual a ρ por el coseno del ángulo phi. Mientras que B, la parte imaginaria, es igual a ρ por el seno del ángulo phi. Bien. Ecuaciones que tienen que saber van a ecuaciones fórmulas para poder de una forma pasar a la otra, que si mal no vi es el primer punto, a ver. Sí. El primer punto es un cuadro, ¿sí? Le dan Z1, Z2, Z3, o sea, es el nombre que le dieron a todo este
eh, número complejo, y hay que pasarlo a las otras formas, la binómica, la polar, esta es la cartesiana, la binómica, la polar, la trigonométrica y la exponencial. Entonces, de la cartesiana hay que pasar a las otras, de la binómica a las otras, de la trigonométrica a las otras, de la exponencial a las otras, de la polar a las otras, etcétera. Bien, y eso me olvidé decirle nomás que normalmente en la trigonométrica y en la exponencial se utiliza radianes, ¿sí? Ahí lo ven. Pero es lo mismo, o sea, esto está en radianes, cuando quieren pasar la polar usan grados hexagesimal, que en la forma polar no es tan importante, donde es más importante es en la notación exponencial esto de los radianes, pero igual se termina entendiendo, ¿sí? Si no, igual sugeriría que se acostumbren a estas dos a hacerla en forma radial y esta en forma exponencial el ángulo. Además, porque igual a veces usamos uno, a veces usamos otro, dependiendo de la conveniencia. Bueno, entonces tenemos la forma cartesiana, binómica, polar, trigonométrica, exponencial. Vamos a hacer unos cuantos, ¿sí? Sí, vamos a hacer unos tres. No perder mucho tiempo en esto porque es solamente usar estas fórmulas. Con estas cuatro fórmulas hacemos todo el cuadro. Vamos a ver. El primero, que está en notación cartesiana, aparece como 2, creo. -2, -2. Está en la forma cartesiana. Tengo que pasar a la forma binómica, polar, etc. Bueno, la más fácil, pasarlo de cartesiana a binómica, porque la binómica no es más que escribirlo con la i. Entonces esto es -2 menos 2i. ¿Sí? Siempre escribo la parte real primero y después la parte imaginaria. Y para reconocer cuál es cuál, a la imaginaria se le agrega la i. No se olviden los signos son parte de cada una. Igual que hacíamos en vectores, los signos son parte de la componente. Bueno, esa es la parte fácil. Ahora hay que calcular las otras. Para poder calcular las otras, a ver, va a ser el 1A. Para poder calcular las otras, tengo que calcular entonces Rho es igual a la raíz cuadrada de las componentes del cuadrado. Entonces es igual a la raíz cuadrada de -2 al cuadrado más -2 al cuadrado también. Entonces Rho es igual a -2 al cuadrado, 4 más 4, 8. Esto es igual a raíz de 8. Que lo podemos simplificar a 2 por raíz de 2. Bien, ya tenemos el módulo Rho. Ahora hay que calcular el ángulo phi. Phi es igual a la arcotangente de la parte imaginaria dividido la parte real, o sea, -2 dividido -2. Seguramente la calculadora les va a decir 45 grados, ¿no? Si lo ponen en la calculadora, seguro la calculadora les va a dar 45 grados. Y aquí es donde ustedes tienen que razonar, ¿está bien que sea 45 grados? ¿Es correcto? ¿Y cómo lo van a razonar? Viendo la parte imaginaria y la parte real. Hagan un dibujo rápido, o sea, a mano alzada nomás. Si dice que la parte imaginaria es -2 y la parte real también es -2, ¿dónde estamos? Estamos con -2 aquí, en parte imaginaria, y -2 aquí, en parte real. ¿Dónde se cruzan? Se cruzan acá, este punto. Entonces este punto es el vector, perdón, el complejo. Ahora la pregunta es, si ese punto es el número complejo y este es su módulo, la distancia desde el origen hasta el punto, ese es su módulo ρ, y este es su ángulo phi, el ángulo que forma con el eje positivo de las x. Ese es el ángulo phi. ¿Está bien que esto sea 45 grados? No, ¿no? ¿Y cómo hacíamos nosotros, a ver, en el cursillo de ingreso, cuando veíamos ecuaciones trigonométricas? Si el ángulo para la tangente no estaba bien, ¿cómo conseguía yo el otro ángulo? Lo que hacía era sumarle 180 grados.
dándome en este caso 215 grados como verdadero módulo. Entonces, el número complejo en forma polar correcto es el módulo 2 raíz de 2, 315 grados. Perdón, 215 grados. No, no es 215, es 225. Yo aquí sumé rápido y sumé mal. 225. ¿Está bien? 45 más 180, 225 grados. Bien. Bueno, ya una vez que lo tengo en forma polar, las otras formas también ya son fáciles, ¿no? Porque es simplemente escribirlo de la forma como que van. Aquí va a ver, creo que me sobra uno. Polar. Ah, sí, me sobra una columna. Porque me falta solo la trigonométrica y la exponencial. Bueno, la trigonométrica es escribir el módulo 2 raíz de 2, ¿sí? La trigonométrica, ¿dónde está? Acá está. ¿Sí? Módulo por paréntesis, yo voy a usar corchete, sí, yo voy a usar corchete. Coseno ángulo más y seno ángulo, ¿sí? Ay, es común que la trigonométrica esté generalmente en forma radial. No afecta al cálculo, no lo afecta, pero es mejor pasarlo a la forma radial. A ver, lo pasamos entonces al 225 a radianes. En radianes, esto es igual a 5 cuartos de pi. En radianes. O sea que la forma trigonométrica es 2 raíz de 2 el módulo ρ por, ahí dije que iba a usar corchete, no, por coseno del ángulo, el ángulo 5 cuartos de pi, más y por el seno del ángulo. Y ya lo tenemos en forma trigonométrica. Me quedó un poquito grande, lo voy a hacer más chico todo. A ver, ahí debe quedar bien. Ahí está. Bueno, y la forma exponencial también es igual de sencilla, porque veamos cómo era la forma exponencial. Era el módulo ρ, ¿sí? Esta era la exponencial. El módulo ρ por base elevado a la i variable compleja por el ángulo. Entonces, es el módulo ρ, 2 raíz de 2 por y elevado a la i por ¿cómo se llama? El ángulo phi. Ah, este está muy grande, a ver. Esto está en 12, esto también tendría que estar en 12. Ahí está. ¿Eh? Bueno, esa es la. ¿Están en el mismo tamaño? A ver. No, esto es 9. Ahí está, ahora sí. Bueno, como ven, obtenemos una de las tres y yo puedo escribir las tres. Solo necesitamos conocer ρ y phi y puedo escribir las tres formas. Lo mismo que acá, si conocemos A y B, puedo escribir cualquiera de las dos formas. Bueno, voy a hacer uno más. Bueno, aquí tenía. Creo que sí, había empezado con la cartesiana y partimos a las otras. Vamos ahora a empezar con una de estas tres que tienen ρ y phi. Y de estas tres vamos a llegar a las dos, a cartesiana y binómica. Veamos. Puedo usar cualquiera de estos que están acá. ¿Cuál vamos a usar? Cualquiera en realidad es lo mismo. Vamos a usar este que está en la forma exponencial.
¿sí? Porque sí nomás. Pero tener que usar cualquiera de estas tres es lo mismo, porque me dice cuál es el módulo. El rho, 4. El phi, 7 sextos de pi. Y aquí lo mismo. Y aquí también me da el módulo. El módulo rho es 3 y el ángulo phi es 270. Bueno, yo elegí esta. Esta es la A, B, C, D. Va a ser 1D. 1D. Estamos empezando con el módulo raíz de 2 por E y el E elevado a la I por 7 cuartos de pi. Bien, esa es la forma exponencial. Ahora lo puedo escribir también en la forma trigonométrica ahora mismo. La forma trigonométrica era rho, o sea, raíz de 2 por, vamos a abrir corchetes, coseno del ángulo phi, o sea, 7 cuartos de pi en este caso, más i por el seno del ángulo phi, 7 cuartos de pi en este caso. Y también podría hacerlo para la forma polar. En la forma polar será raíz de 2 y puedo poner el ángulo como subíndice, 7 cuartos de pi. Que lo puedo dejar así, o lo puedo pasar si quiero a grados sexagesimales, 7 cuartos de pi, que va a ser 7 cuartos de pi es lo mismo que decir 315 grados, o sea, esto lo puede ser así, o es lo mismo que escribirlo como raíz de 2, 315 grados. ¿Sí? Es lo mismo. Bueno, y ahora, ¿cómo pasamos a la forma binómica y forma cartesiana? Solamente tenemos que calcular los valores A y el valor B. Entonces, el 1D. Nosotros partimos de raíz de 2 y, ¿cómo se llama? Y 7 cuartos de pi. Entonces, ¿cómo calculo A? A, la parte real, es igual al módulo rho, o sea, raíz de 2, por el coseno del ángulo, o sea, 7 cuartos de pi. Bueno, y esto lo ponemos en la calculadora. No se olviden que si yo coloco esto en la calculadora, ¿sí? Si yo coloco esto en la calculadora, tengo que tener la calculadora en radianes. Si no la tengo en radianes, no la quiero cambiar radianes o no sé cambiar las radianes, utilicen 315 en la calculadora, porque está en sexagesimales 315. ¿Sí? Bueno, coseno de 315 por la raíz de 2. Bueno, a mí me sale 1, y está bien. Entonces, más o menos dividiendo, b debe ser menos 1. Vamos a ver. B es igual a rho, raíz de 2, por el seno del ángulo. Si lo coloco en la calculadora, lo mismo. Ese ángulo está en radianes, así que la calculadora también tiene que estar en radianes. Pero si de nuevo no la quieren cambiar a radianes, o no les gusta trabajar con radianes, o no saben cambiar a radianes en la calculadora, colocan 315, ¿sí? Seno de 315 y lo multiplican por la raíz de 2 al resultado. Bueno, a ver, seno de 315 y por raíz de 2 me da menos 1, está bien. Entonces yo tengo el valor de A y el valor de B. Entonces es 1, parte real primero, menos 1, parte imaginaria después. Y en el caso de la binómica es 1 menos i, ¿sí? Porque tendría que ser 1 menos 1i, pero no tiene sentido multiplicar por 1, ¿no? Así que directamente lo dejamos como 1 menos i.
ya se sobreentiende que ahí adelante hay un 1 que no escribí. Igual que hacíamos en vectores, es lo mismo que en vectores. Solo que recuerden, acá en complejos, la i es para denotar la variable compleja, la variable imaginaria. En vectores, el versor i era para la componente x, y la y tenía el versor k, perdón, el versor j, y la z tenía el versor k. ¿Sí? En complejo, la i es para la variable compleja, la variable imaginaria. Bueno, con eso yo creo que ya pueden hacer todo el cuadro, porque todo el resto del cuadro es lo mismo. ¿Qué dice este? Ah, un par de operaciones medio chiquitas. Sí. Este, aquí lo que les está pidiendo es que digan cuál es la parte real, cuál es la parte imaginaria, cuál es el módulo, cuál es el argumento. Y vamos a aclarar una cosa desde ya. Para el punto 2, no, sigue siendo el punto 1. Bueno, para el mismo cuadro, para el segundo cuadro del punto 1, segundo cuadro, cuando se les pide parte real del complejo Z, es lo mismo que le esté pidiendo el valor de A. O sea que en el primero me está pidiendo que escriba un 2 acá, ¿sí? Un 2. Ahí dice imaginario de Z. El imaginario de Z es el número B. O sea que aquí yo tendré que escribir un 3. Módulo de Z. El módulo de Z es lo mismo que me pidan cuál es el valor de Rho. O sea que aquí yo tengo que calcular el módulo de Rho, sí, el valor de Rho, o sea, raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. 4 más 9, 13, aquí iría raíz de 13. Argumento de Z, el argumento de Z es el ángulo phi. O sea que aquí me están pidiendo que calcule el ángulo. ¿Cómo era el ángulo? Arco tangente de la parte imaginaria 3 dividido la parte real 3, 2. Bueno, y esto ya se calcula, ¿sí? Porque es... Oh, bueno, hay atajos para calcularlo, pero creo que es más rápido calcule, calcularlo que estar memorizándose nuevas fórmulas para calcular menos z, raíz de... Va, no es raíz, sino... Fíjense que este que tiene arriba tiene como un... este, tiene una rayita arriba. Esto se lee como conjugado de z. Esto se lee como inversa de z. Aunque, a ver, este creo que lo vamos a hacer después. Sí, porque fíjense que aquí tenemos de nuevo la misma rayita y aquí tenemos el mismo menos 1. Prefiero mostrárselo en un ejercicio más completo que solo aplicarlo acá. Bueno, y este menos adelante es simplemente un menos. Por ejemplo, el menos z de 2 3 es menos 2 menos 3. Le cambio el signo. Es propiedad distributiva del signo negativo, ¿sí? Regla de los signos. Y aquí sería entonces, el negativo de este sería menos 3 más raíz, 3 por raíz de 3i, ¿sí? El signo negativo adelante lo único que hace es cambiar los signos. Aquí quedaría negativo, positivo. Y en este, como son los dos positivos, quedaría negativo, negativo. Con este menos acá adelante. ¿Sí? Bueno, el conjugado y la inversa se lo pueden aplicar a cada uno de estos, pero mejor vamos a hacerlo acá en el punto 2 porque es más completo. De paso vemos operaciones entre complejos. ¿Está bien? Vamos a ver, hacer uno que tenga el conjugado. Vamos a hacer el C. ¿Por qué quiero hacer el C? Porque tiene conjugado y tiene multiplicaciones. Y una suma. Y recuerden, la suma y la resta es lo mismo, solo que regla de signos. También vamos a hacer, ¿qué podemos hacer? Hagamos la inversa. Porque ya vamos a ver que la inversa es lo mismo que una división. O sea que ya tenemos por hacer conjugado, multiplicaciones y divisiones. ¿Está bien? Aquí tenemos un exponente y recuerden que una potencia es una multiplicación repetida. ¿Por qué? Porque, a ver, si a mí me toca hacer un número complejo z elevado al cubo, es lo mismo que haga z por z por z.
O sea que primero hago una multiplicación y el resultado de esa la multiplico después por otro z. ¿Sí? Por eso quiero que hagamos la, el c que tiene multiplicación y conjugado. Y después vamos a hacer el g que tiene una inversa. Y la inversa es lo mismo es casi lo mismo que dividir. ¿Sí? Es como una división, pero un poco más específica. Bueno, vamos a hacer el 2c y el 2g. 2c dice 6 menos 5i y ahora a lo que va a estar acá lo afecta todo la raya más grande. Entonces vamos a poner por era, no, más, y vamos a, yo prefiero ponerlo entre corchetes, llaves en este caso, pero sería lo mismo, igual yo lo voy a poner en llaves, porque esa raya está afectando todo lo que está acá abajo, y ahora voy a poner hay otra raya más chiquita dentro del primero, que dice 2 menos 5i por, por 2 por 5 menos 6i. ¿Sí? Ese es nuestro ejercicio. Vamos a ver cómo se resuelve. Es igual que en el álgebra tradicional. Los signos más y menos separan términos. Y tengo que hacer primero los términos antes de después sumar todo. Entonces, ese 6 menos 5i va a quedar solito primero, porque no hay nada que hacerle. Más todo esto. ¿Y qué es lo primero que voy a hacer acá? Podría hacer dos cosas a la vez. Uno, resolver ese conjugado más chiquito y otra, hacer esta distributiva. O sea que podría, por un lado, primero resolver este conjugado y por otro lado, en el mismo guión, hacer esa distributiva. Porque ¿qué tengo acá? Una multiplicación 2 por, y está, lo único que se hace es repartir. ¿Sí? Es propiedad distributiva. Bueno, ¿cómo se hace el conjugado? El conjugado de un número complejo no es más que cambiarle el signo a únicamente la parte imaginaria. O sea que el conjugado de 2 menos 5i es 2 más 5i. ¿Sí? No se olviden que es solamente cambiarle de signo la parte imaginaria únicamente. Solo la imaginaria. Y bueno, y aquí tengo que hacer la distributiva 2 por un número complejo. Distribuir un número en un número complejo es simplemente hacer propiedad distributiva. 2 por 5, 10. 2 por menos 6, menos 12 y. ¿Sí? Hacemos distributivo únicamente. Bien. Ahora vamos a hacer dentro de la llave la multiplicación esta. ¿Está bien? ¿Cómo hago una multiplicación para un número complejo? Eh, simplemente distributiva. ¿Sí? Distribuimos. Vamos a hacerlo lento la primera vez, después vamos a ir haciéndolo más rápido. 2 por 10 más 2 por menos 12. Menos 12 y no cualquier menos 12. ¿Sí? No se olviden en la parte imaginaria, menos 12i. Bien. Más 5i por 10. Y más 5i por menos 12i. ¿Sí? Distributiva. 2 por 10 por menos 12 y 5i por 10 y por menos 12i.
Bien. Vamos a calcular cada multiplicación. 2 por 10, 20, obvio. 2 por menos 12i se multiplica, si quieren vayan haciéndolo en orden. Primero el signo, positivo, negativo, negativo. Número, 2 por 12, 24, y me queda la letra i. Entonces nos queda menos 24i. Aquí lo mismo. 5i por 10, positivo por positivo, positivo. 5 por 10, 50, y me queda 50i. Este es especial, porque me va a quedar, primero signo, 5, negativo por negativo, negativo. 5 por 12, 60. E i por i es i cuadrado. Entonces me queda menos 60i cuadrado. ¿Sí? Menos 60i cuadrado. Y aquí yo creo que tendría que haberles enseñado antes. Ya lo vamos a ver, pero en este paso solo créanme, lo vamos a ver después. I al cuadrado es algo especial. I al cuadrado es lo mismo que decir menos 1. Entonces esto es lo mismo que decir menos 60 por menos 1. Y menos 60 por menos 1 es lo mismo que decir más 60. Ahora sí, juntamos todo lo que podemos juntar, porque ¿qué podemos juntar acá? El 20 con el 60. Entonces 20 con 60 se hace 80. Y ahora la parte imaginaria con la parte imaginaria. ¿Por qué? Porque solo puedo juntar real con real y puedo juntar imaginario con imaginario. Menos 24 más 50i. Resultado, más 26i. ¿Sí? No puedo juntar el real con el imaginario. Ahora, de nuevo, a esto hay que aplicarle conjugado. El conjugado, recuerden, es solamente le cambio de signo la parte imaginaria. Entonces me va a quedar 6 menos 5i más, le cambio el signo únicamente a la parte imaginaria, menos 26i. ¿Está bien? Ahí. Y lo último es la suma. Esta parte les va a recordar vectores porque solo puedo sumar real con real, imaginario con imaginario. O sea que en la suma yo tendría que hacer 6 más 80 menos 5i menos 26i. ¿Sí? Imaginario con imaginario y real con real. Finalmente el resultado es 6 más 80, 86, menos 5i menos 26i es menos 31i. Ese es el resultado final. Bien, le decía, ¿de dónde sale que i cuadrado es menos 1? Sale de una de las primeras cosas que dijimos al empezar hoy. De acá. Si i, si nosotros la i sale de que tenemos que darle solución a las raíces cuadradas de números negativos, entonces definimos que raíz de menos 1 es lo mismo que decir i, entonces si i es igual a raíz de menos 1, i al cuadrado, ¿a qué es igual? I al cuadrado es lo mismo entonces que decir el cuadrado de la raíz cuadrada de menos 1. Raíz cuadrada con cuadrado se van y me queda únicamente el menos 1. Por eso es que i cuadrado es lo mismo que menos 1. Igual ya vamos a ver más, un poquito más detenido las potencias de i, porque tienen que saber todas las potencias de i. Y a la 0, y a la 1, y al cuadrado, y al cubo, etcétera. Pero ya lo vamos a ver después de hacer los cálculos. Bueno, ya tenemos hecho esto. Y así, bueno, así es como se hace el conjugado, se cambia de signo en la parte imaginaria. La multiplicación es simplemente hacer una distributiva donde tienen que tener cuidado que les va a quedar un i cuadrado, y el i cuadrado es lo mismo que menos 1. Y no se olviden que solo puedo sumar real con real, imaginario con imaginario. Por eso al final sigue quedando un complejo. Bueno,
Siguiente ejercicio, el 2G. El 2G dice, llave, no, perdón, corchete, 2 más 4i por una multiplicación dentro y el último una inversa. Entonces este corchete por dentro tengo 2 más 4i por 2 menos 2i. Elevado a la menos 1, que es lo mismo que un exponente negativo. Bueno, ya vimos cómo se hace un exponente negativo en el cursillo de ingreso. Es lo mismo acá. Por eso le decía que una inversa, o sea, un exponente negativo, es lo mismo que hacer una división. Ya vamos a ver por qué. Bueno, primero hagamos lo que tenemos que hacer primero. En el álgebra normal, o sea, en el álgebra con números reales, ¿qué hacíamos primero? Tenemos que resolver lo que está dentro de los corchetes o paréntesis. En este caso, por dentro tenemos una multiplicación. Multiplicación que sabemos hacer. Entonces, es distributiva. Hacíamos distributiva. Y ahora lo vamos a hacer un poco más rápido porque ya sabemos cómo se hace la distributiva con números complejos. Entonces, 2 por 2, 4. 2 por menos 2i menos 4i. 4i por 2 más 8i. Y 4i por menos 2i tendría que ser menos 8i cuadrado. Pero nosotros sabemos que el i cuadrado es menos 1. Lo único que hace es cambiarle el signo a esto. Entonces esto lo tengo que decir más 8. Junto real con real, 4 más 12, perdón, 4 más 8, 12. Y el imaginario con el imaginario, menos 4i más 8i igual a más 4i. Todo esto elevado a la menos 1. ¿Está bien? Bueno, en el cursillo de ingreso, un exponente negativo, ¿cómo se resolvía? Se hacía la inversa de la base. Entonces esto es lo mismo que hacer 1 dividido 12 más 4i. ¿Está bien? Un exponente negativo se le da la vuelta a la base, ¿sí? Le doy la vuelta y el exponente queda positivo, elevado a la 1 positivo, que es lo mismo que no tenga exponente, ¿no? Pero nos quedó una fracción, y una fracción, recuerden, es lo mismo que una división, porque esto es lo mismo que decir 1 dividido 12 más 4i. Ahora la pregunta es, ¿cómo se dividen complejos? Bueno, no sé si tuvieron a ver, no me acuerdo cómo se llama esto, cómo se llamaba creo que era estandarización del denominador, cuando les quedaban raíces cuadradas en el denominador y las tenían que llevar al numerador. No todos lo ven algunas escuelas nomás, pero era como cuando, a ver, por ejemplo, por tirar un ejemplo, si yo tengo 2 dividido la raíz de 2, esto es lo mismo que lo escriba como raíz de 2. Estandaricé la raíz, la llevé al numerador y 2 dividido la raíz de 2, graciosamente es lo mismo que decir raíz de 2. ¿Sí? Lo pueden verificar en la calculadora si quieren, coloquen raíz de 2 en la calculadora, aprieten el igual y después por aparte hagan 2 dividido la raíz de 2, les va a dar el mismo número, ¿sí? Porque es el mismo valor. Lo único que hice fue estandarizar la raíz. Bueno, aquí hacemos algo parecido, con un procedimiento muy similar a como llegué a lo de la raíz. Para poder hacer la división entre números complejos, lo que yo tengo que hacer es multiplicar esta fracción por otra fracción, ¿sí? Yo tengo acá una fracción, o sea, una división entre números complejos, donde el 1 es un número complejo. ¿Por qué no? Porque esto es lo mismo que yo tengo 1 más 0i, ¿no? Es un número complejo. Solo que lo puedo resumir a 1, que es lo mismo, ¿sí? O sea, a lo que voy es que esto no es solamente útil cuando tengo un 1 arriba. Puedo tener lo que sea acá arriba. Bueno,
El procedimiento es, multiplico esto por una fracción y esa fracción que va a tener arriba y abajo tiene el conjugado del denominador, ¿sí? Repito, se multiplica por una fracción que en el numerador y en el denominador tienen el conjugado del denominador. Entonces lo tengo que multiplicar por 12 menos 4i y dividirlo en 12 menos 4i. ¿Esto a qué es igual? Una multiplicación entre fracciones es lo mismo que tenga una multiplicación en el numerador 1 por 12 menos 4i y una multiplicación en el denominador 12 más 4i por 12 menos 4i. ¿Sí? Multiplicación de fracciones numerador por numerador, denominador por denominador, es lo mismo. Es algo que ya vimos, pero aplicado a números complejos. Bueno, no algo que ya vimos, sino algo que ya vieron desde hace bastante, ¿no? Fracción por fracción. Bueno, y eso es multiplicación de complejos, una arriba y otra abajo. Y es lo que ya también ya sabemos hacer, multiplicar complejos. El primero, el numerador está fácil en este caso porque es 1 por 12 más menos 4i. Hacemos la distributiva, nos queda 12 menos 4i. Y abajo tenemos que hacer distributiva. 12 por 12, 144. 12 por menos 4i, menos 48i. 4i por 12 más 48i. Menos 4i, perdón, 4i positivo por menos 4i es menos 16i cuadrado. Pero como el i cuadrado es menos 1, nos queda más 16. Entonces, esto es igual a 12 menos 4i dividido. Naturalmente el 48i con el más 48i se van, ¿sí? Los puedo tachar porque sumar y restar lo mismo. Y sumo 144 más 16 me da 160. Para terminar el ejercicio, para semi-terminar el ejercicio, hago la distributiva del denominador, ¿sí? Algo que sabemos hacer, distribuir el denominador. Esto es lo mismo que decir 12 dividido 160 menos 4 dividido 160 y, ¿sí? Y lo único que hice fue distribuir el denominador. Y lo que también puedo hacer es simplificarlo, ¿no? Esto es igual a 12 dividido 160, lo podemos simplificar. A ver, 160. Lo puedo dividir a ambos por 4 y me va a quedar 3 cuartos, no, 3 cuarentaavos, ¿sí? 3 cuarentaavos menos 160 dividido 4, bueno, nos queda 1 sobre 40 negativo y este sería el resultado final. ¿Sí? Resultado final 3 cuarentaavos menos 1 cuarentavo y. Bueno, entonces tienen que saber hacer, hasta ahora vemos, cambiar de una forma a la otra de los números complejos, de la binómica cartesiana, polar, trigonométrica, exponencial, de una a la otra, y resolver operaciones entre números complejos. Suma, resta, multiplicación, división y potencia, que la potencia no es más que una multiplicación repetida, como le dije hace rato. Si les toca, por ejemplo, nosotros aquí hicimos, bueno, no hicimos ningún cuadrado, pero lo mismo que les decía hace rato, si les toca un z cubo, es lo mismo que tener z por z por z. Hacen una multiplicación primero y el resultado de esta la multiplican otra vez con otro z. Bueno, había más ejercicios. Pero estos son lo mismo, ¿no? A ver, inversa, conjugado, potencia, exponencia. Esta quiero hacer, lo que son con potencias, ¿dónde están?
Bueno, vamos a hacer este que tiene muchas potencias. Y antes de hacer este, vamos a hacer un pequeño repaso de las potencias de la i. Eh, la variable compleja i puede estar elevada a distintos exponentes y esos distintos exponentes tienen un resultado. Por ejemplo, i elevado a la 0. Cualquier número, incluso la variable compleja elevado a la 0, siempre da 1. I elevado a la 1. Cualquier número elevado a la potencia 1 es igual al mismo número. O sea que i a la 1 es i. I elevado al cuadrado, ya vimos y demostramos que i al cuadrado es menos 1. I elevado al cubo. I elevado al cubo. Si i cubo es lo mismo que decir, a ver, esta es la, a ver, vamos a usar la misma lógica que hicimos acá. Si yo tengo i al cubo, i al cubo es lo mismo que decir i por i, ¿no? Entonces, si yo agarro los dos primeros i, tengo i cuadrado. I cuadrado por i. I cuadrado sabemos que es menos 1. Entonces, menos 1 por i. Menos 1 por i es igual a menos i. Y de ahí verificamos, esta es la verificación de por qué i al cubo es menos 1. Bueno, de la misma forma como hicimos esto, podemos demostrar que, por ejemplo, i a la cuarta, i elevado a la cuarta, es igual a también 1. Si hago i a la quinta, también es igual a i. Si hago i a la sexta, puedo demostrar que también es igual a menos 1. Si hago i a la séptima, se puede demostrar que también es igual a menos 1, menos i. Esto era menos i. ¿Puse menos 1 acá? No, menos i, está bien. Menos i. ¿Sí? Fíjense que se va repitiendo 1i, menos 1, menos i. 1i, menos 1, menos i. Y si yo hiciera i a la octava, i a la novena, i a la décima, i a la onceava, se vuelve a repetir 1i menos 1 menos i. ¿Sí? Es algo que se va repitiendo mientras vaya creciendo el exponente. Entonces yo puedo calcular cualquier potencia de i. ¿De qué manera? Hay un truquito que lo pueden usar. Lo voy a hacer en Paint para que se vea mejor. Sabiéndome o sea que solo necesito saberme las primeras 4. ¿Sí? Si yo me sé las primeras 4, ¿sí? O sea, esa y esa son suficientes. Solo necesito saber las primeras 4 para saberme todo el resto. Hay un truquito, por ejemplo, si yo quiero saber a cuánto es igual i elevado a, no sé, un número cualquiera, un número enorme, a ver, 1354, ¿sí? Una potencia de i, el i elevado a la 1354. ¿Cómo lo calculo? Bueno, vamos a hacer i elevado a la 1354. Lo único que tiene que hacer a ese número 1354, lo dividimos en 4. ¿Por qué lo divido en 4? Porque tengo 4 opciones. ¿Sí? 4 opciones. Entonces hago la división, hago la misma división que hacíamos desde la primaria. 13 dividido 4, 3. 3 por 4, 12. Al 13 le sobra 1. Bajo el 5. 15 dividido 4, 3 de nuevo. 3 por 4, 12. Al 15 le sobra 3. Bajo el 4. 34 dividido 4, 8. 8 por 4, 32. Me sobra 1. ¿Sí? Y ahí termina la división, ¿sí? Porque es división sin decimales. Ese 1 pasa a ocupar el lugar del exponente, o sea que es i a la, elevado a la 1354 es igual que i elevado a la 1. Ese 1 vino porque nos quedó el resto 1. O sea que si aquí nos quedaba
resto 0, aquí va a poner exponente 0. Si aquí nos quedaba resto 2, aquí vamos a poner i al cuadrado. Si nos quedaba resto 3, aquí vamos a poner i al cubo. ¿Sí? Bueno, i a la 1 es igual a i. Eso ya lo sé de las 4 potencias principales de la i. Entonces esto es igual a i elevado a la 1, que al mismo tiempo es igual a i. Bien, esto tenemos que saber para poder hacer el punto, todo lo que tenga potencias raras de i, ¿sí? Que por ejemplo, i a la octava, i a la onceava, creo que no hay ninguna más. No, vamos a hacer este que tiene varias, el 2j. Entonces, el 2j dice una fracción i a la treceava por, no, más, perdón, más i a la 16, a la potencia 16 dividido i elevado a la 22 menos i a la 17. Entonces vamos a reemplazar por cada una de las potencias de i. Arriba, i a la 13, o si hago la división, 13 dividido 4 es 3, me queda el resto 1. Entonces, este es igual a i elevado a la 1, más 16 dividido 4 me da el resto 0. Entonces me queda más i elevado a la 0. 22 dividido 4 me da el resto 22. Entonces i a la 22 es lo mismo que i al cuadrado. Menos i a la 17. 17 dividido 4 me da el resto 1. Entonces esto es lo mismo que decir i a la 1. Entonces lo reemplazamos por los valores de las potencias de i. I a la 1 es i. Más i a la 0 es 1. I al cuadrado es menos 1. E i menos i a la 1 es i. Entonces nos quedó una i. Vamos a ordenarlo un poquito. Sí, porque normalmente va primero el número real y después la i. Bueno, y aquí menos 1 menos i. Solo lo ordené, lo cambié el orden, que no afecta el resultado. Bueno, ¿qué nos quedó? 1 más i dividido menos 1 menos i. Eh, nos quedó una división entre números complejos, ¿no? División entre números complejos. Yo tengo un numerador arriba y un denominador abajo. Entonces tendría que hacer todo este procedimiento de hace rato. Multiplico por el conjugado del denominador, o sea, multiplico y divido por el conjugado del denominador, hago la distributiva arriba y abajo, bueno, hago la distributiva, junto, vuelvo a distribuir el denominador y me queda un resultado final. Tendría que hacer todo eso, pero este ejercicio en particular tiene una forma más rápida de hacerla. Fíjense que puedo hacer, arriba me queda 1 más i, ¿no? Abajo, saco factor común el negativo, saco el factor común y me queda 1 más i. No se pierdan de vista de que es una división, o sea que si yo tengo arriba algo que se puede simplificar con algo de abajo, porque es el mismo factor arriba y abajo, se pueden eliminar y esto me queda igual a menos 1 por el signo. ¿Sí? Elimino 1 más i arriba y abajo y me queda simplemente el signo negativo y el 1 dividido 1 que es 1. Bueno, en este caso da menos 1, pero me podría haber dado otra cosa dependiendo cómo salía esta división. Vamos a ver qué más tenemos para hacer. Calcular X y Y que pertenecen a los reales para que Z1 sea igual a Z2. Ajá, o sea que tengo que calcular el X y para que, por ejemplo, este Z sea igual a este Z. Creo que no hay mucha diferencia entre los ejercicios. Vamos a hacer un par. Vamos a ver alguno que se vea complicado. A ver, ¿qué podemos hacer?
¿A cuáles podríamos hacer que sean más significativos? Creo que el primero es bastante fácil, así que vamos a ver los otros. Vamos a hacer uno que tiene número polar. El exponencial y el polar es lo mismo, así que al f voy a asumir que si podemos hacer el e, podemos hacer el f, porque esta está en la forma exponencial y la forma exponencial y la polar es básicamente la misma. A ver, vamos a hacer este que tiene valor absoluto, que supongo que los va a confundir un poco. Conjugado y cuadrado. Y bueno, vamos a hacer este más, que también no sé si lo quieren hacer o no, pero igual por el cuadrado, porque un error que casi siempre cometen es distribuir el cuadrado de forma incorrecta. Recuerden que es con tercer caso de factoreo, trinomio cuadrado perfecto. Bueno, vamos a hacer esos tres. Calculo que si podemos hacer estos tres, van a poder hacer los otros tres. Entonces, vamos por el 3.c. Sí. Entonces me dice que calcule x y y de forma que z1 sea igual a z2. O sea que lo único que tengo que hacer es una ecuación donde hago esto igual a esto. Esto es lo que tengo que hacer. Entonces hacemos la ecuación x menos y elevado al cuadrado. Tiene que ser igual a conjugado de x menos y. Conjugado de x menos y. ¿Está bien? Y bueno, hay que empezar a hacerlo nomás. Como dato adicional, antes de empezar, recuerden cómo hacíamos los vectores. La única forma para que un vector sea igual a otro vector es que la componente x sea igual a la componente en x y la componente y igual a la y la z igual a la z. Acá en números complejos es básicamente lo mismo. La única forma para que dos números complejos sean iguales es que la componente real sea igual a la componente real y la componente imaginaria igual a la componente imaginaria del otro. ¿Está bien? Bueno, dicho eso, vamos a empezar. Del lado izquierdo tengo un cuadrado, vamos a repartir el cuadrado. Por el tercer caso es factoreo. Es el primero al cuadrado, x cuadrado, más el segundo, por el primero por el segundo por 2, entonces va a ser menos 2xy y más el segundo al cuadrado, y cuadrado, entonces va a quedar y al cuadrado por y cuadrado. ¿Sí? Y bueno, el y cuadrado lo cambio por -1 después. Bueno, y del otro lado tengo el conjugado de x menos y. Recuerden que el conjugado no es más que cambiarle el signo a la parte imaginaria únicamente. Entonces me va a quedar x más y. Bueno, y como le decíamos, y al cuadrado es -1. O sea que esto es lo mismo que decir menos. Bueno, vamos a juntar real con real. Porque del lado izquierdo puedo juntar el x cuadrado y el y cuadrado. Entonces junto el y cuadrado con el x cuadrado. Bien. Entonces, decimos que nos queda algo parecido que como decíamos vectores, porque la única forma para que este, dos complejos sean iguales es que la parte real de uno sea igual a la parte real del otro, y que la parte imaginaria de uno sea igual a la parte imaginaria del otro. Entonces nos quedan dos ecuaciones, ¿sí? La ecuación amarilla y la ecuación verde. Una que dice que x cuadrado menos y cuadrado tiene que ser igual a x. Y la otra ecuación que me dice que menos 2xy sea igual a y. Entonces vamos despejando alguna. Si lo miran un poco, la segunda, la verde, es más fácil de despejar. Despejo la x, entonces me queda menos 2x igual a y dividido y. Y dividido y es igual a 1.
Entonces, el menos 2 pasa dividiendo y mi x es igual a, bueno, si quieren lo hagamos por partes, menos 2 igual a 1, ¿sí? Porque y dividido y es 1. Y ahora sí, el menos 2 pasa dividiendo y mi x es igual a menos 1 medio. Bueno, yo tengo la x, ya tengo el valor de la x, que es lo que me pedí el ejercicio. Ahora vamos a calcular el valor de la y. ¿Cómo lo vamos a calcular? Si ya conozco el valor de la x, despejo el valor de la y de la primera ecuación. Entonces, vamos a la primera ecuación, que era x cuadrado menos y cuadrado igual a x. Despejamos la y. Despejamos la y, entonces va a ser, si yo quiero despejar la y va a ser igual a raíz cuadrada de x cuadrado menos x. ¿Está bien? Raíz cuadrada, en realidad va a ser más menos. Porque cuando pasa un cuadrado al otro lado pasa como más menos raíz. De x cuadrado menos x. Bueno, pero yo tengo el valor del x, así que lo único que hacemos es reemplazar. Entonces y es igual a más menos la raíz cuadrada de menos un medio al cuadrado, o sea, un cuarto, menos un medio, o sea, más un medio. Entonces esto es igual a la raíz cuadrada, perdón, más menos la raíz cuadrada, menos un medio al cuadrado, un cuarto positivo, menos un medio como más, es lo mismo que decir más un medio. Entonces, un cuarto más un cuarto más un medio nos va a dar 3 cuartos, y raíz de 3 cuartos lo podemos poner como más menos la raíz de 3 dividido 2. ¿Sí? O sea que tengo un resultado positivo y uno negativo. Pero la cosa es que ya tengo el valor de y y el valor de x. ¿Sí? Recién calculamos el valor de y al principio calculamos el valor de la x. Bien, y es todo. Básicamente lo mismo hacemos en todos los demás ejercicios. Vamos a ver cómo sería con valor absoluto. El 3D, que es, a ver, valor absoluto de 3 menos xy igual a valor absoluto de 2 raíz de 5 más raíz de 5 y. Bueno, ¿esto está bien? A ver. Valor absoluto. Ah, no es valor absoluto, es módulo. No estoy calculando el valor absoluto, me está pidiendo el módulo del número complejo. ¿Y cómo se calcula el módulo de un número complejo? El módulo de un número complejo era, o sea, el valor de ρ. O sea, raíz cuadrada de 3 al cuadrado, en este caso, x al cuadrado, la parte imaginaria, igual a el módulo, o sea, el ρ del otro complejo, que es 2 raíz de 5 al cuadrado más raíz de 5 al cuadrado. Bueno, una ecuación medio sencilla que yo confío en usted que la pueden despejar, ¿no? Porque es simplemente elevar al cuadrado, sumar, calcular la raíz pasa al otro lado como cuadrado, el 9 pasa restando y el cuadrado pasa como una resta. Perdón, el cuadrado pasa como una raíz más menos. ¿Está bien? Les dejo que despejen la X porque calculo que pienso que la saben despejar de ahí, porque es solamente despejar la X. Vamos a hacer el E, Z1 igual a Z2.
Z1, tengo esta fracción igual a este número en forma polar. X más 4y dividido 2 más y igual a el número en forma polar, raíz cuadrada de 2 la raíz cuadrada de 2 módulo, no módulo, ángulo 315 grados. Bien, tengo que despejar, no tengo que despejar, tengo que obtener los valores de X y de Y. Eh, lo primero que tendría que hacer es, no me conviene trabajar en la forma polar. No, sí me conviene. mm, ¿Me conviene o no me conviene? Bueno, yo creo que no. Hay veces que conviene trabajar en forma polar, otras veces conviene trabajar en forma binómica. Es más, creo que no vimos eso, ¿no? ¿Cuándo sirve la forma polar? Ya vamos a ver, creo que supongo que en los próximos ejercicios vamos a ver eso. Sí, eh, bueno, voy a transformar el número de forma polar a la forma cartesiana. Entonces me va a quedar, de este lado me sigue quedando lo mismo. X más 4y dividido 2 más y igual a, y bueno, vamos a transformar el número de forma polar a la forma cartesiana, que no es más que decir, entonces, raíz de 2 por el coseno de 315. Bueno, el coseno de 315 ya lo conocemos. Coseno de 315 por la raíz de 2 es 1, parte real, y parte imaginaria menos 1. ¿Sí? Lo único que hice fue este número en forma polar, lo pasé a la forma cartesiana. Perdón, a la forma binómica. ¿Qué voy a hacer ahora? Quiero despejar la X y la Y. Entonces, el denominador que está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando al otro lado. Entonces me va a quedar X más 4y igual a 1 menos y por 2 más y. Y me queda una multiplicación entre complejos del lado derecho. Lo único que voy a hacer es hacer la distributiva. Entonces me va a quedar del lado izquierdo X más 4y y del lado derecho hago la distributiva. 1 por 2 más y es 2 más y. Y menos i por 2 es menos 2i. Y menos i por más y es negativo por positivo, negativo. Entonces me va a quedar menos y cuadrado. Pero como me queda y cuadrado, el i cuadrado pasa a menos 1. Entonces con ese menos 1 me va a quedar más y. Del lado derecho, junto lo imaginario con lo imaginario y lo real con lo real. Entonces del lado izquierdo me queda x más 4y. Y del lado izquierdo, como dije, real con real. ¿Quién es el real? Lo que no tiene la i. 2 más y. El imaginario lo junto. Y menos 2. Incluye el signo. Nunca se olviden que el signo está incluido en la parte imaginaria. El i no tiene signo, o sea, la i latina, ¿no? El i latina no tiene signo, es solo la variable compleja. El signo pertenece al número que acompaña a la variable compleja. Por eso coloco menos 2, porque el menos es parte del 2. Bueno, igual que hace rato nos queda una igualdad entre complejos, y la única forma para que dos complejos sean iguales es que la parte real, o sea, la x del lado derecho, sea igual a la parte real del lado izquierdo, y que la parte imaginaria, el 4 del lado izquierdo, sea igual a la parte imaginaria del lado derecho. Entonces me quedan dos ecuaciones, la ecuación verde y la ecuación amarilla. Entonces me va a quedar x igual a 2 más y como ecuación verde, y como ecuación la amarilla me queda 4
igual a y menos 2. Donde el objetivo del ejercicio es despejar la x y la y. Y está fácil despejar la y de la segunda ecuación. Si yo despejo la y me da 6. Si ese valor lo reemplazo aquí, x va a ser igual a 2 más 6. Mi x me da igual a 8. Y ya tenemos despejada la x, no, sí, despejada, calculada la x y la y. ¿Está bien? Bueno, lo mismo que hicimos en estos tres ejercicios, calculo que los pueden aplicar a los otros tres. Recuerden que forma exponencial no es más que la forma polar, y la forma polar la puedo transformar a la forma cartesiana o binómica. Yo trabajo en binómica normalmente. Cuando es complejo trabajo en binómica, y cuando es vectores trabajo en cartesiana, pero eso por particularidad mía. Ustedes pueden trabajar en la forma que les guste más. Bien. El punto 4, operaciones entre complejos, pero ya vimos operaciones entre complejos. Sí, porque las tuvimos que ver sí o sí al hacer el punto 2. Además que todas las operaciones aquí son sumas y restas. Eh, Les voy a dar unas recomendaciones en operaciones entre complejos. ¿Qué operaciones tenemos entre complejos? Suma, resta, que es lo mismo, ¿sí? Porque sumar y restar es lo mismo. 1 más 2 es 3 y 1 menos 2 es menos 1. Simplemente me cuido del signo que tenga. Bueno, conviene o se trabaja directamente, ¿sí? Se trabaja en forma binómica o cartesiana. Cualquiera de las dos, la que prefieran. Porque solo es, solo es sumar o restar la parte real con la parte real. Y por aparte, o sea, no se puede mezclar la imaginaria con la imaginaria. ¿Por qué les digo esto? Porque aquí en este punto 4 nos dan complejos y la mayoría están en forma trigonométrica, exponencial o polar. Tengo 3 nomás en la forma cartesiana. ¿Sí? El Z3, 4 y 7 son los únicos en la forma cartesiana. Los otros 4, la mayoría están en otra forma distinta. Me conviene pasarlo a la forma binómica o cartesiana, cualquiera de las dos, lo mismo, para hacer sumas y restas, porque no hay más que hacer real con real, imaginario con imaginario. Que es todo el punto 4, ¿no? Porque mire, Z2 menos Z2 más Z7, 3 Z1 menos Z7, etcétera. Voy a hacer uno solo, voy a hacer el B, ¿sí? Porque son todos los mismos, sumas y restas. Y vamos a ver por qué conviene la forma cartesiana o binómica para hacer sumas y restas. Bueno, el 4B dije, ¿no? Sí. Menos 3Z1 menos Z7. Lo primero que vamos a hacer es reemplazar. Entonces, menos 3 por Z1. Z1 es raíz de 2 por coseno de 7 cuartos de pi más i por el seno de 7 cuartos de pi, ese es Z1, menos Z7. Z7 es... Ah, bueno, lo bueno es que Z7 ya lo tengo en forma cartesiana. Menos 2 más 4i. Entonces me voy a centrar un poco en Z1. Tengo que pasarlo a la forma cartesiana. O sea, tengo que calcular el valor de A y el valor de B.
Se va a ser menos 3 por paso de Z1, de que esté en la forma trigonométrica, la forma cartesiana, de la misma forma como hicimos anteriormente, que era, bueno, para empezar, 7 cuartos de pi, o sea, 7 cuartos de pi, es lo mismo que decir 315 grados, ¿no? 7 cuartos de pi es lo mismo que decir 315 grados. Entonces yo puedo obtener la parte real y la parte imaginaria haciendo raíz de 2 por el coseno de este ángulo. Bueno, y la raíz de 2 por el coseno de este ángulo es 1. Y la raíz de 2 por el seno de este ángulo es menos 1. O sea, la parte imaginaria. Menos 2 más 4i. ¿Sí? Aquí recuerden, lo único que hice, este numerito de acá, fue pasar todo esto a la forma binómica. ¿Sí? Todo ese número complejo en forma trigonométrica lo pasé a la forma binómica. Mucho más sencillo de calcular. Porque ahora lo que puedo hacer es hacer la distributiva. Menos 3, hago distributiva. Menos 3 más 3i. ¿Sí? Distribuí el menos 3. Ahora distribuyo el negativo de dentro del paréntesis. Negativo distribuido será menos 2 menos 4i. Y para terminar, junto real con real, imaginario con imaginario. Menos 3 menos 2 menos 5. 3i menos 4i es menos 1i. Entonces me queda esto como resultado final del ejercicio. ¿Está bien? Bueno, y eso tiene que ser en todo el 4. Pasarlo a la forma cartesiana o binómica, la que le guste más, y hacer las sumas. Sí, porque todos son sumas y multiplicaciones por números chiquitos. Va por número, por escalares. Ahora, la segunda parte del punto 4. Dijimos que la suma y la resta conviene hacerlas en la forma cartesiana binómica. ¿Sí? Eso dije, ¿no? Sí, binómica cartesiana, bueno. La multiplicación y división entre números complejos se puede hacer fácilmente en la forma polar. Eh, Vamos a tener un ejemplo. Multiplicación. En la multiplicación, los módulos, o sea, ρ, se multiplican. Y los argumentos, o sea, el ángulo phi, se dividen. Perdón, se restan, se suman. Perdón, me confundí con la división. Y los argumentos se suman. De forma análoga e inversa, en la división, los módulos se dividen y los argumentos se restan. Y la potencia es un caso particular de la multiplicación, ¿no? O sea, elevar algo a una potencia dada es lo mismo que una multiplicación, pero abreviada. En la potencia, el módulo, o sea, el ρ, se eleva al exponente dado. Y el argumento, o sea, el phi, el ángulo phi, se multiplica por el exponente dado. ¿Sí? Supongo que vamos a ver el ejercicio de esto. Si queda claro. Vamos a ver.
Es la segunda parte del punto 4. Tenemos multiplicaciones, divisiones y un par de potencias. Está perfecto, así la podemos hacer acá. A ver, algo que tenga todo. El D, ¿no? El D tiene un poco de todo. Tengo potencias. Pero hay divisiones y multiplicaciones. Vamos a hacer el D para hacer todo de una sola vez. ¿Sí? Así ahorramos tiempo y pasamos al siguiente ejercicio. Aunque el siguiente tiene más todavía. A ver. Potencia, división. Lo mismo, o sea, es lo mismo. Es hacer multiplicación, es saber hacer multiplicaciones, divisiones y potencias. El 5 ya es otra cosa. Bueno, vamos a hacer este. Yo les dejo el resto a ustedes porque en serio es bastante sencillo hacer multiplicación, divisiones y potencias en la forma polar, que es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, vamos a hacer el 4, segunda parte de. O sea que lo que hice hace rato era la primera parte del 4. Bueno, acá tenemos que hacer Z3 por Z1, una multiplicación, elevado al cubo, una suma. Bueno, no me está gustando eso de la suma, pero no importa, lo hacemos igual. Porque la suma la tenemos que hacer en cartesiano, o sea que lo que estábamos por hacer en forma polar, después hay que pasarlo a la forma cartesiana para poderlo sumar. Z5 elevado a la 8 y Z6 elevado a la menos 6, exponente negativo. Ojo con eso. Bueno, vamos a reemplazar para empezar. Z3, Z3, Z3. Está en forma cartesiana, lo tengo que pasar a la forma polar. Es menos 3 medios menos 3 por raíz de 3 medios y. Si no está bien, sí. Sí, creo que sí, creo que haber copiado. Bueno, igual lo importante es hacer el ejercicio. Y lo tengo que multiplicar por esto que está en la forma trigonométrica. Raíz de 2 por coseno de 7 cuartos de pi. Ah, era coseno, lo olvidé. Coseno de 7 cuartos de pi más i por el seno de 7 cuartos de pi. Bien, eso hasta ahí. Bien, ahí está el z, todo esto elevado al cubo. Y le tengo que sumar Z5 a la octava. Z5 es 2 por E elevado a la I por un cuarto de pi. Dividido Z6 elevado a la menos 6. Y Z6 es E a la I por 5 cuartos de pi. Y este era elevado a la 8. Casi me olvido el 8. Ahí está. Vamos a pasar todo a la forma polar, ¿sí? Porque estos ejercicios son muy fáciles en la forma polar. Vamos a pasar toda la forma polar, entonces nos va a quedar, a ver, algo al cubo acá. Vamos a ver qué cosa al cubo. Eh, el primero, pasado a la forma polar.
Esto lo paso a la forma polar. Tengo que sacar el módulo. ¿Cómo es el módulo? El cuadrado del primero más el cuadrado del segundo y todo debajo de una raíz. Entonces va a ser 9 cuartos más 3 raíz de 3. 3 raíz de 3 al cuadrado dividido 4. Bueno, me da 3 todo. A mí me da todo módulo 3. O sea, me da ρ igual a 3. Y ángulo. Tengo que sacar el ángulo. 3 por raíz de 3 dividido 2 dividido. Bien. Arco tangente de la parte imaginaria dividido la parte real. A mí la calculadora me da 60 grados como ustedes, pero igual que en el caso anterior, si vemos que tengo parte real negativa, parte imaginaria negativa, sí. Sí, me dice que tengo la parte real negativa y la imaginaria negativa también, o sea, tengo una parte real negativa, una imaginaria negativa, o sea que mi ángulo está por algún lado de acá. Y la calculadora me está diciendo que mi ángulo es 60 grados, que está del otro lado. Entonces, ¿cómo tengo este ángulo que está obviamente del otro lado? Le tenía que sumar 180 grados, recuerden. Entonces, en realidad es 60 más 180, 240 grados. Todo esto que está acá. Por Bueno, y este es más fácil convertirlo a la forma polar. ¿Por qué? Porque el número que está acá adelante es el argumento, perdón, es el módulo, raíz de 2. Y el ángulo que está después del coseno, que es el mismo que está después del seno, siempre, siempre, no es más que el ángulo, que como es 7 cuartos de pi, es lo mismo que decir 315 grados. ¿Ok? Bueno, lo único que hice fue convertir esto a su forma polar, aquí, y lo mismo hice con esto. Lo convertí a su forma polar para poder hacer la multiplicación, que va a ser más sencillo en la forma polar. Y le hacemos lo mismo de este otro lado. Eh, Acá, en el numerador, ¿cuál es el módulo? El número que va por delante, 2. ¿Cuál es el ángulo? El número que está después de la i. Un cuarto de pi. Y un cuarto de pi es 45 grados. ¿Está bien? Todo esto elevado a la 8. Abajo algo parecido, pero elevado a la 6. ¿Cuál es el número? El módulo, el que está delante de la E. Es el 1 que no se escribe. 1, módulo 1. Ángulo, 5 cuartos de pi. 5 cuartos de pi es lo mismo que decir 225 grados. ¿Sí? 5 cuartos de pi. ¿Qué más? Bueno, ya tengo todo en forma polar. Paso a hacer las operaciones. La multiplicación en forma polar. Habíamos dicho, ¿sí? Lo dejé escrito, creo. Sí, que los módulos se multiplican y los ángulos se suman. O sea, aquí que estoy elevando al cubo todo esto, tengo que multiplicar los módulos, o sea, 3 por raíz de 2. 3 por raíz de 2. Y esto tiene argumento, tengo que sumar los ángulos 240 grados más 315 grados. Más. Y a ver, ¿lo hacemos ahora o terminamos la multiplicación? Bueno, terminamos la multiplicación. O sea que por ahora, para hacer todo junto, voy a dejar eso tal cual.
Este es igual a 3 por raíz de 2, 3 veces raíz de 2, no los puedo juntar. Subíndice, o sea, el argumento es 240 más 315. ¿Cuánto le da? A mí me sale 555. ¿Cómo es ese número? Es más grande que 360. ¿Qué habíamos dicho en el curso de ingreso? Cuando los ángulos son más grandes de 360. Tengo que buscar el congruente. ¿Cuál es el congruente? El que me salga restando giros hasta que esté mayor a 0 y menor a 360. Entonces, restando un giro, me sale 195 grados. Todo esto elevado al cubo. Más eso que no lo toqué por ahora. ¿Por qué no lo toqué? Porque quiero hacer las tres potencias al mismo tiempo. O antes de hacer las potencias, vamos a corregir este. Porque tengo un exponente negativo, aunque lo puedo hacer con las mismas reglas, pero prefiero hacer ahora el exponente. Si yo tengo un exponente negativo, ¿cómo se hacía? La base se invertía y el exponente ya cambiaba de negativo a positivo. Es decir, que esto se arregla si yo coloco, voy a dejar 245 grados, tal cual, elevado a la 8, no lo toqué. Pero ahora si yo invierto el denominador, va a quedar una fracción en el denominador. Lo único que tengo que hacer es eh, pasarlo como multiplicación. Con exponente positivo. ¿Sí? Lo que hice fue dar, lo de siempre, darle la vuelta a la base. ¿Sí? Me va a quedar 1 dividido todo esto en el denominador. Y por regla, al dividir fracciones, si yo tengo una fracción en el denominador, simplemente le doy la vuelta y la coloco como multiplicando adelante. No hice nada raro que no hayan visto en otro lado con otros números, ¿no? Con fracciones, ¿sí? O sea, aquí quedó, digamos que aquí quedó 1 dividido este número, ¿sí? Una fracción. Regla de fracciones al dividir, el denominador pasa multiplicando. ¿Qué más? A ver si nada más. Ahora sí vamos a hacer la potencia, la vamos a hacer las tres al mismo tiempo porque es lo mismo. ¿Cómo se hace la potencia? La regla dijimos, el módulo se eleva al exponente que nos dieron y el argumento se multiplica por el exponente que nos dieron. O sea, voy a hacer 3 raíz de 2 elevado al cubo y su argumento va a ser 3 multiplicado 195 grados. Más, y aquí hago lo mismo, 2 elevado a la 8 y su argumento va a ser 8 por 45 grados. Y aquí hago lo mismo, 1 elevado a la 6 y su argumento va a ser 6 por 225 grados. Bueno, lo resolvemos. 3 raíz de 2 elevado al cubo. Podría haber, me va a dar 9 raíz de 8, ¿no? Y al 9 raíz de 8 lo puedo cambiar a 18 raíz de 2. A ver, esperen, a ver. No, 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 perdón, no es 9, es 3 al cubo era, perdón, a ver, de nuevo. 3 al cubo, 27. Raíz de 2 al cubo es raíz de 8.
Ahora, si a la raíz de 8, yo la puedo cambiar a raíz de 2 por 2, que multiplica 27 a 54. Ahora sí, 54 raíz de 2, está bien. Y el ángulo me va a quedar, bueno, 3 por 195, me queda 585 grados. Que lo vamos a corregir al último. Aquí lo mismo, 2 a la 8, me queda 2 elevado a la 8, 256 como módulo. Como argumento, 8 por 45, 8 por 45 es 360. Ah, perdón, este no era un más, ¿no? Este era un por. Por 1 a la sexta, 1. 6 por 225, 1350 grados. Ahora vamos a corregir los ángulos porque no se pueden pasar del 360. Entonces le tengo que sumar, pero les tengo que quitar giros hasta que me quede entre 0 y 360, ¿sí? Entonces va a ser 54 veces la raíz de 2 con argumentos. Si a 585 le quito un giro, me queda 225 grados. Más. Ah, y aquí podría ser la multiplicación primero, ¿no? O bueno, ya que estoy restando giros, bueno. Si yo a 360 le quito un giro, me queda 0 grados. Por 1. Si a 1350 le quitamos 3 giros, ¿sí? Le estoy quitando 3 giros, me queda 270 grados. Todavía tengo que hacer esta multiplicación de acá, de la derecha. Y después vamos a hacer la suma. Bueno, pero ya se van a hacer multiplicaciones. Los módulos se multiplican, ¿sí? 256 por 1 es 256. Y los argumentos se suman. 0 más 270, 270. ¿Ok? Nos queda así. Una suma entre números. Y a la suma, en algunos casos es medio fácil hacerla en polar, pero en la mayoría de los casos se complica bastante. Y lo mejor es pasarlo a la forma binómica o cartesiana, la que prefieran. Le voy a pasar a la forma binómica, o le voy a pasar a la forma cartesiana para variar. Y acuérdense que era haciendo el módulo 54 raíz de 2, en este caso, por el coseno del ángulo. Bueno, me da menos 54 en la parte real. En la parte imaginaria me da 54 raíz de 2 por el seno de 225, me da también menos 54. Está bien. Y si al 256 yo lo paso a la forma binómica, me queda seno en la parte real, porque coseno de 270 es 0, y seno de 270 es menos 1, me da menos 256 la parte imaginaria. Estoy sumando dos complejos en la forma cartesiana, que es lo mismo que sumar dos vectores prácticamente, porque es real con real e imaginario con imaginario. Entonces el resultado final va a ser menos 54 más el 0, nos queda menos 54. Y en la parte imaginaria, menos 54 más el menos 256, me queda menos 310. ¿Sí? Y bueno, este ya es el resultado final en la forma. Yo lo puse en forma cartesiana, si quieren lo pueden poner en forma binómica. Menos 54 menos 310i. Sí, es lo mismo. O si lo quieren en forma polar, lo pasan a forma polar después. ¿Sí? Calculan el módulo y el argumento si lo querían en forma polar. Bueno,
Bueno, el objetivo de este punto era mostrarles que se puede hacer la multiplicación y la división y potencia de números complejos relativamente fácil, porque es solamente multiplicar, sumar, ¿sí? Es multiplicar, sumar en la forma polar. Si no, en la forma cartesiana hubieran tenido que ser las distributivas de siempre. Bueno, todo el punto 4 es lo mismo, multiplicaciones, divisiones, potencias, multiplicaciones, potencias. ¿Cuántos puntos nos quedan? El 5, 6, 7, 8. No, me parece que no nos va a dar el tiempo. El 5 sí, es sencillito, es representar gráficamente lo que está aquí escrito, que son gráficos como estos que están acá. Solo hay que aprender a leer, o sea, a leer qué dice acá, a interpretarlo gráficamente. En la mayoría de los casos no hay que calcular nada, sino es como de memoria, como decir, a ver, como en mi caso, a ver, yo veo aquí un signo menor mayor, ya sé que se trata de un semiplano. Si veo un signo igual, sé que se trata de una recta. Si veo que dice módulo menor igual, sé que se trata o de un círculo o de una sección anular, o sea, una sección en fórmula de anillo. Como por ejemplo esto es una sección anular, una parte de un anillo. Algo como esto debe ser, a ver, por ejemplo, algo como esto, como el J, algo parecido. Bueno, como digo, es cuestión de analizarlo. Lo vamos a ver del punto 5 en adelante hasta el 8. El 8 es medio importante, sí, porque casi siempre va uno de estos. Lo vamos a ver la próxima clase, porque se está haciendo muy largo este práctico. Y además que la última vez me apresuré con los prácticos. Así que calculo que para que no pase lo mismo, vamos a dejar la segunda parte de este práctico para el próximo martes. ¿Está bien? Bueno, si no hay ninguna duda, nos vemos la próxima. El próximo martes a las 2 de la tarde también. Si no hay no creo que haya ningún cambio, igual cualquier cambio les aviso. Y bueno, nada más. Nos vemos la próxima, chicos. Muchas gracias.